Vamos a orar y comenzamos en la palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, Padre, porque si el día de hoy podemos acercarnos a ti es gracias al sacrificio hecho en la cruz, y a que la sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar el precio de nuestros pecados y comprarnos para ti, Señor. Queremos ser transformados para que, así como cantábamos, cada día podamos llevarte una serenata, no con palabras, sino con nuestra vida, sin hablar, Señor, con nuestra vida ponerla, como tu palabra nos lo dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Nos ponemos delante de ti para que tú con tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, hagas lo que deseamos y lo que tú has prometido hacer, completar esa obra que tú has iniciado en nosotros. Hazlo, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 15. Estamos en medio de esta repartición de las tierras. Ya pasamos la etapa de la preparación de la tierra, la preparación de la gente para las batallas, ya pasamos la etapa de las batallas mismas y ahora estamos en la repartición. Y la repartición inicia haciendo un resumen de las tierras que se entregaron del otro lado del Jordán. En nuestro mapa, en nuestro mapa está del río Jordán hacia mi izquierda, hacia tu derecha, las tribus que se entregaron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Eso está narrado en el capítulo 13. A partir del capítulo 14 iniciamos la repartición de las tierras de este lado del Jordán. Y la semana pasada fue como un prólogo. Empezamos a ver que los hijos de Judá iban a ser la primera tribu en tomar las tierras. Pero a punto estaban de empezar la suerte para repartirles, y Caleb se levanta y dice: no, antes de que echen suertes, Josué, ¿recuerdas? Hace 40 años, hace 45 años, tú y yo vinimos a reconocer la tierra y regresamos al campamento y pasó esto, y les narra Caleb todo lo que sucedió. Y dice Caleb: y Dios me prometió algo, que me iba a dar unas tierras donde pisaron mis pies, aquella incursión, esas iban a ser para mí. Y pues estuvimos meditando en eso, y en el capítulo 15 vamos a regresar un poco sobre Caleb, pero inicia el capítulo 15 precisamente con esto, con la repartición de las tierras a la tribu de Judá. Y vamos a hacer un pequeño experimento, Serge. Toda la primera parte, del versículo 1 al versículo 12, si tú lo lees en tu Biblia, es superario. Es una lista de lugares, y a lo mejor el día de hoy tú los lees y dices: no entiendo nada. Y por eso le pedí a Sergio que lo leyera. Y mientras él va leyendo la porción, yo les voy a indicar a qué parte del mapa se refiere. Y así todo lo que está en letras lo vas a poder entender un poco más, porque está visual. Entonces, resumiendo, este es el mar Salado, mar Muerto. Este es el mar de Galilea, o mar de Kineret, o de Cineret, que lo hemos estado viendo. Y entre los dos, esta línea que corre es el río Jordán. Entraron por esta parte, ¿recuerdas nuestro mapa animado? Eso ya nos dejó muy claro. Estas son las tribus que se entregaron antes de entrar a la tierra prometida. Las entregó Moisés: Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Y ahora vamos a empezar en esta parte que es la tribu de Judá. Entonces dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Aquí está el meridional, quiere decir sur, meridiano es sur. Entonces, básicamente lo que hace es dibujar que en la parte sur está Edom y el desierto de Sin, que está por esta zona. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carcá. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Pues, os será el límite del sur. Ok, hasta ahí. Básicamente, lo que nos narró es esta frontera. Cuando habla del arroyo de Egipto, a lo mejor te fuiste hasta Egipto, en África. No, el arroyo de Egipto era un río que se llamaba así, que cruza por esta zona. Aquí nuestro mapa no está completo, pero básicamente lo que nos dice es que se cierra cuando topa con el
mar Grande o mar Mediterráneo. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite oriental es desde el mar Salado, desde la desembocadura del río Jordán, todo esto es el límite de la tribu de Judá. Y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte de Bet Arabá. Y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgá, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a la ciudad del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet Semes, y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Ahí estamos, eso nos dio el límite norte, y ahora vamos a ver el límite occidente que dice que simplemente es el mar, ¿no? Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Gracias, Sergio. Entonces tú dices, ok, ya entendí. Lo que está haciendo es eso, es una descripción. Y a lo mejor tú dices, ¿y eso como que para qué se quedó preservado? Bueno, número uno, a lo mejor a ti te parece lejano, pero si tú estás en el pueblo de Israel, sabes que ese es tu territorio, porque hay una sensación de pertenencia. Lo mismo ocurre con toda la palabra de Dios. Cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios, que eres pueblo de Dios, las promesas que vas a encontrar mientras vas leyendo tu Biblia, vas a sentirlas como está delineando mi próximo territorio. Y es importante para ti. En cambio, si cuando tú lees la Biblia te suena como, y subió por el monte de Bat Jearim, y bajó por el, y dices, no entiendo ni me interesa, habría que replantear a lo mejor tu relación con el Señor. Porque la palabra de Dios a un hijo de Dios le interesa. El segundo aspecto, ¿por qué creo que se da toda esta descripción? Porque estamos hablando de algo real. No es el límite del reino muy lejano que pasaba y cruzaba por la ola de los vientos, pasando hasta la montaña, no sé qué. No. Son lugares reales. La Biblia no es un libro de ficción. No es como estos otros libros antiguos. No es como las 1001 noches. No es como estos otros libros que nombran ciudades que no existen. ¿Recuerdas que Jesús dijo, si ustedes se callan, las piedras hablarán? Bueno, en un sentido, eso se ha cumplido, porque la arqueología ha comprobado una y otra vez que todos los datos que la Biblia arroja son ciertos. Por años mucha gente decía, esa ciudad es ficticia, es un mito, la Biblia la nombra, pero es ficticia. Hasta que de pronto la arqueología la encontró y, una vez más, resulta que la Biblia tenía razón. Y así ha sucedido una y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, todo esto que está sucediendo, en primer lugar, ¿por qué se distribuye primeramente a la tribu de los hijos de Judá? En el versículo 1 dice que se distribuyó conforme a sus familias. Y este es un principio que aplica a todas las tribus. Es decir, las tribus más grandes van a tener territorio más grande, las tribus más chicas van a tener territorios más chicos. Y la tribu más grande que había era la de Judá. Por tanto, es la primera a la que se le asigna un territorio. A lo mejor cuando lo lees así no te das cuenta de lo que está sucediendo, pero realmente está sucediendo una revolución social ahí. La bandera de la mayor parte de las revoluciones, incluida gran parte de todas las revoluciones latinoamericanas, es el asunto de la tierra. Y el lema de la tierra es de quien la trabaja, es como la bandera que se enarbola en todas las revoluciones, por la tierra. ¿Por qué? Porque había pocos dueños de la tierra y muchos empleados de una tierra que no era suya. Lo mismo sucedía en esa época.
Y lo que Dios está haciendo es una revolución social, es un nuevo tipo de sociedad. Porque en primer lugar, lo que Dios está estableciendo es que la tierra no es de nadie de ustedes. La tierra es mía, dice Dios. Es mía la tierra. Y yo la estoy repartiendo. ¿Cómo la repartieron? Por suertes. Yo estoy repartiendo la tierra. No es una cuestión de conquista. No es una cuestión de sometimiento. Es una cuestión de, es mi tierra. Yo la estoy repartiendo. Y entre otras cosas, la estoy repartiendo por tribus y por familias. Un pedazo de tierra no se podía vender a otra tribu. No se podía entregar a otra familia de otra tribu. Y si se llegaba a hacer eso, en el año del jubileo, tenía que regresar a su propiedad original. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así y nadie podía contradecir lo que Dios había hecho. Básicamente, Dios hizo una revolución social entregándole una tierra de manera igualitaria a todos. Acompáñame a Levítico capítulo 25. Fíjate la orden que está dando Dios aquí. La tierra no se venderá a perpetuidad, o sea, no se venderá para siempre, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Esto es lo que les platicaba, que si por alguna deuda tengo que vender mi tierra, primeramente la tiene que rescatar alguien de mi familia para que la tierra permanezca en la familia. Y si la vendo, de todos modos, en el año del jubileo, tiene que regresar a su dueño original. Ese es Dios. Dios estaba viendo las cosas de una manera justa para todos. No sé si tú recuerdas la historia de Nabot y su viña, cuando el rey Acab va y le dice a Nabot: oye Nabot, tu viña está increíble, dámela porque es la que me queda más cerca, te la compro y te doy otra mejor si quieres. ¿Y qué es lo que le dice Nabot? Le dice: no puedo. Esta es la herencia que tengo. Y no puedo contravenir una orden de Dios. El trato que me ofreces es increíble, me conviene. Pero me conviene más obedecer a Dios. ¿Por qué Nabot no entregó su viña? Porque Dios había dicho que no puedes entregar lo que es de Dios. Qué distinto sería la sociedad si entendemos eso, que todo es del Señor. Y que Él reparte. Bueno, otro aspecto que entiendo en esta porción geográfica es que simplemente Dios está cumpliendo lo que Dios había dicho que iba a hacer. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Isaac, Dios le dijo a Jacob, a todos Dios prometió esto. Ahora Dios está cumpliendo lo que prometió. Versículo 13, y aquí nos vamos a ir un poco más rápido hasta el final, para regresar en algunas cosas de aplicación que son bien importantes en este capítulo. Versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, y ahora nos van a volver a narrar lo que vimos la semana pasada, pero va a añadir un par de detalles más en la repartición de la tierra a Caleb. A Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. O sea, no conforme a suerte, sino conforme a lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que le dio? La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai. Los hijos de Anac son gigantes, eran gigantes. Y Caleb los echó de ahí. El primero que echó, Anac ya había muerto, pero los hijos que estaban ahí, el primero se llamaba Sesai. El segundo dice Ahimán, no dice que echó a Ahimán de ahí, sino se llama Ahimán. Y Talmai, hijos de Anac. Ahimán no era grandote, era el tamaño de todos, pero fuerte. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, y aquí después de tomar esa zona de los hijos de Anac, sube hasta esta otra zona, que es la zona de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Cuando tú lees Kiriat
en la Biblia está hablando de una ciudad porque Kiriat quiere decir como muralla o ciudad enmurallada. Entonces no es un pueblito, sino una ciudad que tiene grandes defensas. Y por eso probablemente Caleb dice en el versículo 16, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Su hija ha tenido que ser una mujer muy linda, porque si no, realmente ¿quién se animaría a arriesgar su vida y a casarse con Axa, ¿no? Y Otoniel, y la tomó Otoniel, a quien vamos a ver en Jueces dentro de 6 meses probablemente. Otoniel tomó esto y dice, la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, el sobrino de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Caleb toma Kiriat Sefer, y Otoniel toma Kiriat Sefer, Caleb le da a su hija, y cuando ya se están yendo a su casa, cosa que todo matrimonio debería hacer después de casarse, irse a su casa, no quedarse con el papá o con la mamá o con los suegros, Caleb le dice a su flamante esposa, dile a tu papá que ya que nos dio las tierras que les dio, dice, están en el Negev. Negev quiere decir seco, y era un desierto. Y para poder labrar en el desierto, dile que pues nos dé la zona donde pasa el río, donde están las aguas. Y lo que hace su esposa es le pide a su papá que le dé las fuentes de aguas también, y él le da las fuentes de arriba y las de abajo, es decir, le da todo el largo de un río, desde donde nace hasta donde termina. Verso 20, y tú dices, qué raro eso, ahorita vamos a regresar sobre todo eso. Verso 20, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur. Y lo que va a hacer a partir del versículo 21 hasta el penúltimo versículo es ya no nombrarnos el territorio delimitándolo geográficamente, sino simplemente nombrar las ciudades que están en ese territorio. ¿Sí me explico? Ya no nos va a decir el límite, sino qué ciudades incluía. Recuerdas que no destrozaron todas las ciudades, sino que le dan ciertas ciudades. Y pensé en leerlo, no leerlo, pero creo que es la palabra de Dios y la vamos a leer. Dice en el versículo 21, fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Keriot Hezron, que es Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hezmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Bisotia, Bala, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Y si tú cuentas todas las ciudades, resulta que no son 29, son 37. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Algunos comentaristas dicen que es un error del copista, un error del copista. Otros dicen que originalmente eran 29, pero después, cuando se terminó de escribir el libro, probablemente en alguna copia alguien dijo, pero faltaron estas ciudades que ya estaban en esa zona, que ya se habían fundado y las volvieron a apuntar. Otros, que creo que esta es la razón por la cual yo me inclinaría un poco más, es que si ponemos el mapa y te das cuenta, dentro del territorio de Judá está el territorio de Simeón. Es decir, Simeón, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la repartición de esta tierra, Simeón tiene su territorio dentro del territorio de Judá. Y no es Judá, pero está dentro. Un poco, yo no entendía, cuando llegué a México, no entendía cómo México está
La Ciudad de México no es el Estado de México y el Estado de México no son mexiquenses, pero los del DF no son mexiquenses. Y uno entendía, y es porque son dos cosas distintas, aunque visualmente es lo mismo. Es la misma, está pegado, es todo lo mismo, pero está como dentro uno del otro. Más o menos, eso es lo que sucedió ahí. Y 8 de las ciudades que están nombradas están dentro del territorio de Simeón. Por tanto, realmente son 29 las de Judá y las otras están en esa zona, pero pertenecen a la tribu de Simeón. Esa puede ser una alternativa. Verso 33. Todas estas son las tierras del sur, nos dijo en el versículo 21. En el versículo 33 te describe las ciudades de las llanuras. ¿Cuáles son? Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganin, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Editaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas. Y otra vez, cuando lo cuentas, hay 15. ¿Cuál es la alternativa que proponen? Otra vez, un error de un copista podría ser o que Gedera y Gederotaim sean realmente la misma ciudad, que sean dos nombres para la misma ciudad. Verso 37. Senán, Hadasa, Migdal-Gad, Dilean, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabom, Lahmam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagom, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas, y ahí sí son 16. Libna, Eter, Asam, Gifta, Asena, Nesiv, Keila, Aksiv y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. A partir de aquí todas las ciudades están nombradas en el número correcto. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Y versículo 45, 46 y 47 son ciudades de la zona de Filistea. Por eso te van a sonar a eso. Ecrón, verso 47, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Otra vez, el río de Egipto no está hablando de un río que corre por Egipto, no es el Nilo. Se llama así el río de Egipto, pero está en la frontera, donde lo acabamos de ver hace un momento. Verso 48. En las montañas, esta es ya la zona de las montañas. Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriatzana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosem, Holom y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Jumta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocteam, Sanoa, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Betzur, Gedor, Marat, Betanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jarim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto de Bet Arabá, Midim, Secaca, Nibsam, la ciudad de la sal, y en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas. Y ahí hace una descripción de las ciudades. Ahora, muchas de estas ciudades las vas a encontrar repetidas en otras tribus. En la tribu de Benjamín, las tribus fronterizas están repetidas. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Realmente con Benjamín o con Judá? Pues básicamente dependía del momento, porque hubo muchos conflictos y algunas veces se conquistaban de un lado, se conquistaban del otro, y ocurría como sucede en Europa, que ciudades de pronto están en Alemania y ahora es Austria, y es la misma ciudad, y no es que se mueve, sino que las fronteras cambian. Y es más o menos lo mismo que sucedió hasta que se definió ya todo como un territorio establecido, y estamos hablando hasta la época de la monarquía, mucho tiempo más adelante. Por otro lado, todo este territorio del que estamos hablando es como el territorio ideal. Muchas de estas zonas, y tú recuerdas a Sansón en Jueces, peleando con los filisteos que están habitando en Gaza, muchas de estas zonas no se tomaron hasta muchísimo más adelante. Fue todo un proceso, pero esto es lo que Dios quería darles. Ahora ellos tenían que ir y tomarlo, y como vamos a ir viendo, a veces no lo tomaron por negligencia. No porque Dios no quería, sino por pura negligencia. Verso 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén y los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y sobre eso regresaremos en un minuto.
esa es la tribu, eso es todo lo que corresponde a la repartición de la tribu de Judá, el territorio de la tribu de Judá. Pero creo que, como en todo en la palabra, hay aplicaciones prácticas muy claras a mi vida. Y creo que podemos centrarnos primeramente en Caleb para entender. La semana pasada lo estudiamos y creo que si la Biblia lo vuelve a poner es porque todavía tiene más que decir acerca de Caleb. Caleb no es uno de los grandes hits que la gente quiere conocer cuando llega al cielo, a Juan, el apóstol del amor. La gente probablemente va a querer conocer a David, a Daniel. Son como los hits. Caleb no está entre los hits, pero ahora que lo estudies seguramente vas a tener un gran aprecio, va a ser un gran ejemplo a tu vida y cuando lleguemos al cielo estoy seguro que vas a querer conocerlo también. Dice, versículo 13, a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. La semana pasada alguien se me acercó y me hizo esta aclaración, me hizo esta pregunta, me dice, oye, ¿no que se entregó por suerte a todos? Pero a Caleb no. A Caleb no se le entregó por suerte. Exacto. A Caleb no se le entregó por suerte. A Caleb se le entregó por palabra de Dios, por promesa. ¿Por qué? Porque él había creído. Muchas cosas en tu vida ocurren, vamos a decirlo así, por suerte. Pero hay muchas otras que podrías recibir por palabra de Dios en vez de dejarlo a la suerte. Por suerte, puedes caer en un buen trabajo. Por suerte. Y hablamos de la suerte la semana pasada, que no es el azar, sino la mano de Dios, la misericordia de Dios puede darte un buen trabajo. Pero también podrías tener lo mismo o mejor, no por suerte, sino por creerle a la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo será añadido. Ya no es por suerte, ya sabes que hay una promesa y puedes extenderte y abrazar esa promesa. Ya no estar a las expensas de a ver qué me toca, sino saber, Dios ha dicho que nada me va a faltar. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creerle. Ahí está la clave. ¿Cómo estás recibiendo las cosas en tu vida? ¿Por suerte? La misericordia de Dios se extiende, pero Dios quiere que sepas qué cosas tiene Él para darte en su palabra. ¿Le crees? ¿Le crees? Fíjate cómo reaccionó Caleb en Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 4. Esto es cuando regresan los 12 espías de la tierra prometida y 10 tenían un mal reporte y solamente Josué y Caleb traían un buen reporte. Verso 4, esto es la reacción del pueblo. Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Qué es lo que sucedió con Caleb y con Josué? Creyeron a Dios, no a las circunstancias. ¿Cuál es el resultado de esto? Número 1, están rogándole a la gente que le crea a Dios. Eso es un resultado cuando le has creído a Dios. Pablo dice que nosotros les rogamos como si Dios por medio de nosotros les rogase, reconcíliense con Dios. ¿Le has creído a Dios? Ok, si le has creído a Dios, estás rogándole a los demás, reconcíliate con Dios. No seas rebelde. No seas rebelde. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su palabra. Por tanto, verso 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra.
Nosotros los comeremos como pan. ¿No te encanta? El reporte de los espías dijeron, son gigantes, al lado suyo nosotros somos como langostas. Eso dijeron los 10 que regresaron, somos langostas, nos van a devorar. Pero Caleb dice, no, nosotros nos los vamos a comer como pan. Como pan. Verso 9. Su amparo se ha apartado de ellos, o sea, no tienen refugio, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Qué tanto le crees a Dios? Hasta el punto de que tus amigos te apedreen, te insulten, te ninguneen, te abandonen, te desprecien. O cuando empieza a suceder eso, tú dices, tampoco hay que ser tan religiosos, no hay que ser fanáticos. ¿O realmente le crees a Dios? Si le crees a Dios, tu promesa es clara. Si no le crees a Dios, estás, entre comillas, a la suerte. Regrésate a Josué 15. Entonces, número 1, Caleb no recibió por suerte, fue a la palabra y se extendió a una promesa que tenía de Dios. Y quiero invitarte a eso. Extiéndete a las promesas que tenemos de Dios. Pero ojo, conoce bien las promesas. Porque muchas veces las sacamos de su contexto, las sacamos de su lugar y tratamos de decirle a Dios, tú prometiste esto. Y Dios dice, no prometí eso. Conoce las promesas de Dios y extiéndete hacia ellas. Pero ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿El desprecio? ¿El apedreamiento? ¿Estás dispuesto? Ese es el precio por creer. Segunda cosa de Caleb, versículo 14. Caleb, dice, echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimam y Talmai, hijos de Anac. ¿Sabes qué es lo que hace Caleb? Limpia el territorio. Es el único de todos, me parece, tengo casi la certeza de que es el único, lo vamos a ir viendo, que realmente limpia su territorio. Y estás hablando de un hombre de 85 años. Pero un hombre que le creyó a Dios y vivió 40 años mirando el futuro y la promesa de Dios. Y 40 años en el desierto, no importa, yo sé que voy a soportar el desierto porque Dios me dijo que me va a dar esa tierra. Y no me la va a dar muerto. Y cuando, ¿recuerdas la semana pasada? Va con Josué, Caleb y le dice, dame la tierra de los gigantes, yo estoy igual de fuerte. Tienes 85, no importa, no se trata de mi edad, Dios es el que lo va a hacer. No importa si tengo 20, 85 o 150, ¿desde cuándo se trató de mis fuerzas? Dios es fiel a sus promesas. Por tanto, creo que una promesa es un buen motor para esperar. A veces confundimos. Y Dios te prometió, si estás soltero, Dios te prometió una esposa. Entonces ahí estás, ¿quién va a ser? ¿Quién? Dios prometió, es esa. No, ok. Cuando Dios te prometió, el resultado es, ok, no voy a ver a nadie. Dios prometió. No la voy a conseguir yo, Dios la prometió. Si yo te prometo regalarte un carro, lo que sea, un iPad, en Navidad o en el próximo miércoles, ¿irías a conseguirte uno esta semana? ¿Irías a buscar uno, a comprarte uno? Voy a ahorrar, voy a hacer esto porque necesito comprarme mi iPad. No. Si yo te prometí eso, lo lógico es, voy a esperar. Si confías en mí, es eso. Si confías en Dios, en sus promesas, normalmente corremos cuando la promesa es un ancla para que esperes tranquilo. Pero ya se me va el tren. Ok, la promesa de Dios va a llegar en el momento justo.
Y Dios te va a dar la fuerza para poder vivir esa promesa. Si Dios me dice, si yo le digo, Señor, quiero jugar fútbol, y Dios me dice, ok, vas a jugar fútbol, ok, y tengo 85 y 90 años, y Dios me dice, ok, es hora de que entres a la cancha. Dios a los 90 años me va a hacer correr como Maradona en sus mejores épocas. Porque ese es Dios. Dios no está jugándote una mala broma. Esperar hasta los 90 que ya no puedes jugar para decirte, ahora dale. No, Dios no hace eso. Dios es bueno. Él conoce el tiempo perfecto. Espera el tiempo perfecto para la perfecta promesa de Dios. De lo contrario, vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas, en grandes y en graves problemas. Por otro lado, esto de desalojar es bien interesante, porque a veces nosotros le decimos, Señor, lléname con tu espíritu. Y Dios casi podría decir, ok, estás lleno. Déjame ponerte en un ejemplo mucho más claro. Yo nunca tomo Coca-Cola con hielo. ¿Por qué? Pues básicamente, todos los años de evolución y de industria en la Coca-Cola para crear un producto perfecto para que yo le ponga agua, nada que ver. Arruiné toda la investigación, cientos de millones de dólares para tener un producto perfecto y yo, ¡pum!, agua. No tiene sentido. Y segundo, porque diluí lo perfecto. Segundo, con hielo cabe menos coca en el vaso. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Porque cuando en tu vida tú estás en pecado y le dices a Dios, lléname, Dios te puede decir, estás lleno, no puedo ponerte más. Desaloja las cosas que tienes ahí. No puedes ponerte la ropa de Dios si no te has despojado de la ropa del mundo. Eso es lo que dice Pablo. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Escóndelo. Domínalo. Sujétalo. No, haz morir. Hazlo morir. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, despojarte, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No te puedes revestir si no te has despojado. En Efesios, capítulo 4, Pablo dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el entendimiento, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántas veces le dices, Señor, lléname con tu espíritu, pero estás atascado de pecado que no quieres soltar? Tienes que desalojar eso. Entonces vas a poder ser lleno hasta el fin y nada va a diluir el Espíritu Santo, que es perfecto. Nada lo va a ensuciar y vas a estar a tope del Espíritu. Tercera cosa, verso 15. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre las tierras para labrar.
Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, o lo puedes traducir, concédeme una bendición también. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y aquí tenemos un cuadro increíble acerca de nuestra redención. Porque ¿qué es lo que vemos? Otoniel, ¿sabes qué quiere decir? León de Dios. ¿A qué te recuerda? Al león de la tribu de Judá, a Jesucristo. Y aquí está Otoniel yendo a derrotar al enemigo para ganar a su esposa. Y ese es Jesucristo. Vino acá a vencer al pecado, a condenar el pecado en su carne, haciéndose pecado, aunque en él no hubo pecado, se hizo pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, pero derrotó al pecado. ¿Para qué? Para ganarnos a nosotros, su esposa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa? Lo que hace la esposa es pedirle aguas al Padre. Nada más. Pedirle aguas. ¿Y el agua qué es? El Espíritu. El Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, versículo 32, cerrando todo este gran capítulo que es el capítulo 8, un capítulo glorioso. Si no tuviéramos el capítulo 8, sería una angustia en nuestras vidas, pero el capítulo 8, entre otras cosas, fíjate lo que dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino, estamos hablando del Padre, porque a veces tenemos esta idea de que Jesús es el buena onda y Dios es el malo. No, de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito. El Padre te ama, no solo Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 31, Jesús dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues todo, en el contexto, todo lo que los gentiles quieren, comida, abrigo, todas esas cosas. Dice, no, pero ustedes no se preocupen por eso. Busquen el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, no es que, bueno, está bien, te voy a dejar entrar. No, le ha placido, le ha agradado al Padre entregarnos el reino. Y ahí en Lucas, capítulo 11, versículo 11, Jesús dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno de nosotros haría eso. Ok, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es la tarea de la esposa. Pedirle al Padre las aguas. ¿Y sabes qué? Él te va a dar las aguas, las de arriba y las de abajo. Él te va a dar todo. Él te va a dar el Espíritu Santo. Ahora, ojo. ¿Para qué le pidió Axa las aguas? Para poder trabajar, para poder labrar. Eso dice en el versículo 18. Tierras para labrar, porque era desierto todo, y las tierras para labrar es donde estaban estas aguas. Y le dice, dame las aguas para poder labrar. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo no es para que tengas el Espíritu Santo sobre ti. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el Espíritu Santo, para darme poder para ser testigo. No es para sentirme bien, es para poder dar testimonio de la gracia y de la bondad y de la benignidad y de la gloria de Jesucristo. Y cuando el Hijo sea glorificado, el Padre también sea glorificado en el Hijo. Les confieso algo, yo los martes tengo un discipulado con unos amigos a los que estamos viendo predicación expositiva, cómo se forma un bosquejo y todo este tipo de cosas. Y me encanta porque lo que estamos estudiando es el capítulo que yo tengo que dar. Entonces, de tanto en tanto, digo que yo les estoy capacitando, pero realmente es una excusa para robarles sus bosquejos, ¿no? Y esto lo compartió uno de los chicos que está ahí en el discipulado, y me pareció increíble y dije, no puedo dejar pasar la oportunidad y compartirles esto. Claramente hay acá podríamos llamarle una enseñanza al matrimonio. ¿Estás casado? Presta atención. ¿Cuál es el papel del esposo? Entregarse por su esposa. Arriesgarse, incluso la vida, por su esposa. Y tú dices, yo estoy dispuesto a arriesgarme la vida. Ok, pero no solamente arriesgar tu vida en situaciones extremas. Entrégate por ella, por completo. Porque, fíjate, tu esposa, así como Otoniel la recibió. ¿Quién prometió la esposa? Caleb, el padre prometió la esposa. Y Otoniel solo la recibió así también. Tu esposa es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Fíjate lo que Proverbios 19, versículo 14 dice. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. O sea, tus padres te pueden dar una casa, te pueden dar dinero, eso es herencia de los padres. Más de Jehová. De Jehová es la herencia. ¿Cuál? De Jehová la mujer prudente. Los bienes materiales son herencia de tus padres, pero tu esposa es una herencia de Dios. Es un regalo de Dios. Dios te la está dando. Entrégate por ella. Y esposas, ¿cuál es su tarea en esto? ¿Qué es lo que hace AXA? Intercede por su esposo. Intercede. Va donde el padre y le dice, mi esposo tiene que chambear. Mi esposo tiene que hacer esto. Mi esposo quiere hacer esto. Dame aguas. Dale aguas. Porque ¿quién va a labrar? Él, Otoniel. Pero ella está intercediendo por él. ¿Cuántas veces te has quejado, esposa? Es que mi esposo no hace esto, mi esposo no hace aquello, mi esposo, ¿cómo voy a sujetarme a mi esposo si mi esposo es así, si mi esposo es así? Ok, ¿estás intercediendo por tu esposo? ¿Estás pidiéndole al Padre, Padre, dale las aguas? A lo mejor tu esposo está labrando en tierra árida porque tú no le estás pidiendo al Padre las aguas para que pudiera dar una tierra fértil y empieces a ver fruto en tu esposo. Por último, para terminar, versículo 63. Dice, los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no los pudieron arrojar. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Cuando se terminó de escribir el libro de Josué, todavía los jebuseos seguían ahí. Probablemente porque Jerusalén era una ciudad en un monte y estaba muy difícil de conquistar. Entonces no pudieron tomarla una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo van a estar así? Van a tomarla con el rey David. El rey David va a tomar Jerusalén y la va a hacer la capital del imperio. Falta mucho. ¿Qué creo que de lo que me puede estar hablando esto? Jerusalén es el corazón de la tierra prometida. Es el corazón de la tierra prometida.
Y el corazón solo se puede rendir delante de un rey verdadero. Josué es un tipo de Jesucristo. Por eso no la pudieron tomar. La tuvo que tomar el rey verdadero, el rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Lo mismo el día de hoy. Tu corazón solamente lo va a poder tomar Jesucristo. Solo Él tiene que tomar tu corazón, nadie más. Él es el rey verdadero. Y si has pasado por años y años y años y meses y sigues en esta árida situación, todavía estás en Jueces. Tienes que todavía pasar un libro más, otro libro más, para llegar a Samuel, donde está el rey David. ¿Y sabes cuál es la característica del libro de Jueces donde tal vez te encuentras atorado? La característica es, no había rey en la tierra y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el ambiente en todo el libro de Jueces. Y si ese es el ambiente en tu vida, no hay rey, haces lo que bien te parece, jamás vas a poder entregar tu corazón. El rey verdadero está aquí el día de hoy. Y el día de hoy puedes entregarle tu corazón. No estoy hablando de si eres cristiano de toda la vida, no importa. A lo mejor Dios no es el rey de tu corazón. A lo mejor estás viviendo por suerte. Entrégale tu corazón y empieza a vivir en obediencia a su palabra, creyendo su palabra. Y Él tiene la victoria. Él ha prometido que si tú le pides el Espíritu, vas a recibir el Espíritu. Y sus promesas son sí y amén. Así que no pierdas más tiempo. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Vive en obediencia a Él. Haz su voluntad. Vas a decir, no puedo. Exacto, no puedes. Necesitas el Espíritu Santo sobre ti para poder hacerlo. Él en ti sí puede. Si lo quieres hacer, pídeselo. Pídeselo todos los días. Necesito las aguas. Necesito las aguas. Necesito las aguas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en que tu promesa es real y tú la vas a cumplir porque tú la prometiste. Y porque tú has delimitado todo, Señor. Y para nosotros has delimitado una tierra que fluye leche y miel a donde quieres llevarnos. Señor, si hay gigantes en nuestra tierra, si hay un área de nuestra vida dominada por gigantes, por enemigos, Señor, bárrelas. Desecha todo lo que está ahí, destroza, rompe, arrebata, rasga, destruye. Y si parte de nuestro corazón, Señor, se destruye con eso, Señor, no importa. Preferible tener medio corazón en ti que un corazón entero podrido en este mundo. Señor, necesitamos de ti. El león de la tribu de Judá vino para que podamos ser su esposa. Y esta noche clamamos al Padre, danos las aguas. Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu Santo para poder glorificarte. Nuestro corazón le pertenece al Rey. Creemos que el Rey ya está aquí, que no hay nada más que esperar. Nuestro corazón le pertenece al Rey. Nuestro corazón te pertenece, Señor Jesucristo. Llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu, Señor. Para tu gloria te lo rogamos y lo recibimos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.